hermanos. Me alegra estar de vuelta. Tuvimos un viaje muy interesante. No voy a intentar contarles más detalles. Salvo quizás uno o dos. Pero creo que Aaron Dean lo publicará en Noticias Mundiales y está describiendo la mayoría de los detalles. Así que pueden encontrarlo allí. Veamos. Sí hablé el primer sábado en Bélgica y el segundo, creo, fue en Salzburgo, Austria. En Viena nos reunimos con el presidente de Austria en uno de los antiguos palacios que ocuparon los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico y cenamos con él. Nos dio los palcos del palco presidencial de la ópera, creo que fue el domingo por la noche. Tuvimos el privilegio de escuchar a la Filarmónica de Viena, que también ha actuado en este escenario, en su auditorio. Es bastante diferente de este auditorio. Diría que la acústica no es tan buena. Es más largo. Creo que un poco más estrecho. Y tenía varias lámparas de araña grandes que cubrían todo el auditorio, sobre los asientos de la gente. Luego, en Salzburgo, tuvimos una reunión en uno de los antiguos palacios de un edificio de 800 años. Y luego fuimos a Jordania. El siguiente sábado nos reunimos con estudiantes que llevaban varios meses trabajando en Jordania. ¿Se iban a Jerusalén al día siguiente o más tarde esa misma semana? Supongo. En fin. Estaban en Jerusalén el siguiente sábado, donde tuvimos otro servicio. Bueno. Mientras estaba en Jerusalén, me reuní con el presidente de Israel y me encontré con él. A ver. Ya lo había visto antes. Pero eso fue antes de que fuera presidente. Y creo que esta es la primera reunión desde que asumió la presidencia, allí se renuevan de vez en cuando. Como en otros países. En Londres. Mientras estábamos allí, se celebraba la conferencia económica, es decir, la cumbre de las grandes potencias. Y puedo decirles que, en Londres, aprendí cosas que me han alarmado mucho. Y ahora veo el acontecimiento que desencadenará la reunificación en Europa. La resurrección del Sacro Imperio Romano Germánico medieval que tanto anhelábamos y que se profetizaba. Algo la ha estado frenando. Y hace un año, cuando el doctor Arnold van Habsburg estuvo aquí, vino a verme el 10 de julio del año pasado. Hace casi un año. No entendía por qué no lograban concretar esta unificación antes. Algo la está retrasando. Le dije, me he estado preguntando lo mismo. Pero creo que un evento repentino, como caído del cielo, conmocionará al mundo entero y hará que las naciones europeas se den cuenta de que deben unirse. Bueno. Él dijo que creía que eso también tendría que suceder. Ahora creo que puedo ver cuál podría ser el evento que lo desencadenará, la situación económica mundial. En el futuro tendré mucho que decir al respecto, no pretendo hablar de ello hoy. Pero permítanme recordarles un par de cosas. Este mundo comenzó con Adán. Como me han oído decir una y otra vez. Y comenzó con la filosofía de obtener, en lugar de la filosofía del amor de Dios, que traduzco en la simple palabra de 3 o 4 letras, dar. Y a medida que las naciones se desarrollaron, llegó la especialización y, en lugar de que el hombre cultivara su propia comida, construyera su propia casa y él y su esposa confeccionaran su propia ropa, él fabricaría los zapatos para su propia familia. Muy pronto. Alguien abrió una fábrica de zapatos. Alguien más una fábrica de ropa. Otros comenzaron a cultivar alimentos a gran escala y luego comenzaron a intercambiar estos productos. Un hombre fabricaba zapatos para docenas y luego para cientos. Dedicaba todo su tiempo a eso. Así que necesitaban un medio de intercambio en lugar de solo intercambiar bienes. Y así se inventó el dinero. Y el dinero pasó a representar bienes, servicios y materiales producidos de la tierra. Luego,
Las naciones se desarrollaron y hoy se han expandido a muchísimas naciones diferentes. Ahora, a medida que avanzaba la especialización, necesitábamos un sistema económico. Y para gestionar el dinero y su transferencia entre personas, se originó un sistema bancario. Hoy en día, hemos nacido en un mundo donde los bancos se dan por sentados. Los bancos han existido durante cientos y cientos, e incluso supongo que miles de años. Pero los bancos tienen que negociar entre sí, y a medida que el transporte ha aumentado y algunas personas viven en diferentes partes del país o del mundo, transfieren dinero mediante cheques. Y se necesita un sistema mediante el cual alguien emite un cheque, por ejemplo, en Filadelfia, y aún así tiene una cuenta en el banco aquí en Pasadena. Ese cheque tiene que llegar a algún lugar, de alguna manera, desde Filadelfia, donde lo cobra en una tienda o algo similar, para venir aquí, y el dinero tiene que salir de su cuenta en este banco y ser transferido de vuelta. Así se inventó el sistema de corresponsalía bancaria, que ha estado funcionando desde mucho antes de que yo naciera. Ahora bien, el banco corresponsal más grande de Estados Unidos, a través del cual fluyen todos estos cheques, y de hecho fluyen a través de ciertos bancos importantes, tal como funciona el sistema. El más grande de Estados Unidos era el Continental Illinois Bank de Chicago. Tuve relaciones con el presidente de ese banco cuando era joven y vivía en Chicago. De hecho, acudí a él ocasionalmente en busca de consejo durante mi juventud, a principios de los 20. Lo conocí en Des Moines, Iowa, donde fue presidente del Des Moines National Bank. Y yo tenía una cuenta en ese banco antes de irme a Chicago. Y ese es el banco que han leído en los periódicos en los últimos 2 o 3 meses, que estuvo a punto de quebrar. Era, cuando estaba en Chicago, el segundo banco nacional más grande de Estados Unidos y creo que el segundo, aproximadamente el tercero, y sigue siendo quizás el tercero o cuarto en Estados Unidos, un banco muy grande. Cuando un banco de ese tamaño colapsa y la gente empieza a perder la confianza en él y se produce una corrida bancaria, todos intentan retirar su dinero. El banco nunca tiene tanto efectivo disponible como los depósitos que debe a los depositantes que han depositado su dinero. Y podrían quebrar un banco si inician una corrida bancaria. Y ese banco es tan grande que afectaría. Y si el banco del banquero y los bancos de todo Estados Unidos tuvieran que mantener dinero depositado en él para la compensación de cheques, eso trastornaría todo el sistema bancario estadounidense, por lo que el gobierno tuvo que acudir en ayuda de ese banco. Ahora ha otorgado préstamos muy riesgosos y muy malos a naciones y gobiernos de Sudamérica y Latinoamérica. Y ahora parece que esas naciones no van a pagar lo que deben. Y asciende a miles de millones de dólares. Además, el gobierno de Estados Unidos les ha prestado dinero. Y ahora parece que algunas de las naciones sudamericanas podrían, en un futuro próximo, simplemente decidir no pagar. Simplemente dejarán que entre en mora. Y la suma es tan grande que causará graves problemas. Ahora permítanme ir más allá. Toda la estructura bancaria en Estados Unidos es una red interconectada. Pero no solo eso. Sino que cada nación tiene que lidiar con otras naciones en importaciones y exportaciones. Por lo tanto, deben tener un medio para transferir dinero de una nación a otra. De esta manera, la estructura bancaria es internacional e interconectada. Todo comenzó con el primer hombre, Adán, de forma bastante simple. Las cosas de Dios suelen ser simples. El hombre quiere que todo sea complejo, intrincado y con tal detalle que la mente humana apenas puede seguirle el ritmo. Y así, el sistema bancario se ha vuelto muy complejo. Y cada nación está bastante ligada a otras naciones en su sistema bancario o monetario.
Se puede leer en los periódicos cómo el dólar tiene cierto valor en relación con la libra esterlina, el shekel judío o el yen japonés. Y estos suben y bajan. Y así. Todo el mundo está atado a una estructura bancaria. Ahora bien, el dinero representa obtener. Y este mundo se dedica a obtener, ¿entienden? Por eso Dios dice en la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Primera de Timoteo 6, versículo 10. No es que el dinero sea. El dinero puede ser algo muy valioso si se usa correctamente y con criterio. Pero la codicia o el amor al dinero, el deseo de obtener y tener cada vez más y nunca tener suficiente, es lo que está dominando el mundo, basado en un estilo de vida de obtener, donde todos quieren obtener más, y una nación quiere obtener más de otras. Ahora bien, cuando la estructura financiera se derrumbe, toda la civilización se derrumbará. Solo quería decir que tal vez puedan empezar a ver lo grave que puede llegar a ser esto. Se celebró una conferencia económica de las principales naciones ricas o desarrolladas, Estados Unidos, Canadá y Japón. Y, por cierto, tuve una reunión muy agradable con el emperador, sino con el primer ministro Nakasone de Japón. En Londres, la segunda reunión que he tenido con él. No lleva mucho tiempo en el cargo y me he reunido con todos los primeros ministros de Japón en los últimos 14 años. También me reuní con el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, quien se encontraba en Londres para esta conferencia, y con su subordinado, uno de mis hijos japoneses, cuyos 2 hijos podrían estar en este auditorio ahora mismo, ya que asiste a la escuela en nuestro campus. Quieren que inicie proyectos en otros países que puedan respaldar con fondos del gobierno japonés y que les gustaría financiar. Bueno, esa es otra historia relacionada con nuestras operaciones con la Fundación Ambasador, puede ser importante. Pero solo quería mencionar que ya veía las señales de futuro. Otras naciones que participaron en esta conferencia, el presidente Reagan, el primer ministro Nakasone, el primer ministro de Canadá, y por supuesto la señora Thatcher de Inglaterra, el presidente de Francia y el presidente de Italia, etc. Y, a ver, él no es presidente, aunque sí tienen presidente en Alemania, pero quien dirige el gobierno es el ministro de Hacienda. Todos estuvieron allí. Sin embargo, solo conocí al de Japón. Sin embargo, recibimos una invitación para participar a través de la Fundación Ambasador de la UNESCO. Así que volamos a París y me reuní con el director general, supongo, el máximo responsable de la UNESCO. Querían que participáramos, pero he decidido que no participemos por diversas razones que les explicaré más adelante. Sin embargo, la situación es simplemente la siguiente: creo que Dios ha estado conteniendo los vientos de la guerra nuclear y de la crisis final durante al menos 15 o 20 años. Cuando parecía que llegaría a finales de los 60. Parecía que llegaría en pocos años, pero no había sucedido. Ahora puedo ver dónde pueden llegar las cosas a un punto crítico. Y es como en la portada de, creo, Nesguino de la revista Time. Es la tormenta que se avecina ahora mismo, preparándose para la gran crisis que traerá el fin de este mundo. Ahora quizás recuerden el caso de prueba de hace meses, cuando los científicos atómicos adelantaron el reloj del fin del mundo 1 minuto más. De 4 minutos a solo 3 minutos para la medianoche. Y la medianoche es la ruina de toda la civilización. El fin de este mundo. No el fin de la Tierra, el mundo es simplemente la civilización y el sistema de los seres humanos. Pero lo importante es, y creo que lo hemos estado pasando por alto hasta ahora, que todas las relaciones internacionales, una nación con otra, un ser humano con otro, están reguladas en el sistema de este mundo de querer obtener.
Todas están involucradas con el dinero. Y ahora hay una crisis financiera. Ahora bien, estos jefes de gobierno que estaban allí no propusieron ninguna solución. ¿Saben por qué? Les interesa que el señor Reagan sea reelegido y se celebrarán elecciones en unos meses aquí en los Estados Unidos. Y si hubieran salido y hecho pública la verdadera situación, podría haber perjudicado las posibilidades del señor Reagan. A partir de ahora, si las elecciones se celebraran hoy, sin duda el señor Reagan obtendría una mayoría bastante amplia. Y así, la política influye y seguirá influyendo. Y puedo ver cómo esto provocará que Europa se una y se vuelva contra Estados Unidos. Y si quieren saber qué sucederá, lean el último capítulo del libro Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía. Si ya lo han leído, vuelvan a leerlo. Refrésenlo y refresquen su mente. Porque se acerca el momento en que sucederá. La profecía bíblica dice que sucederá. Y todo lo demás dice que sucederá. Así que volveré a hablar de la profecía un poco más a partir de ahora. Creo que debemos retomar ese tema. Me gustaría empezar hoy un poco con el libro de Apocalipsis. No espero extenderme mucho. Pero en Apocalipsis 1, por ejemplo, no traje la Biblia. Tengo muchas páginas aquí y he tenido que escribir los pasajes que quiero leerles en una máquina de escribir más grande, con letra más grande y luego ampliada y más negra. Y luego necesito una lupa porque ninguna de las Biblias que he podido conseguir con letra más grande es visible para mi pobre ojo, que ahora veo por fuera. Y he llegado a esto y no sé qué haré si tengo que escribir siempre los pasajes que quiero leer de esta manera. Va a ser un poco incómodo. Y no sé qué haré en la transmisión, pero tengo que hacerlo. Y en las últimas transmisiones he tenido que usar este mismo sistema. Pero Apocalipsis 1. Versículo 1. Encontrarán sobre el título del libro de Apocalipsis en su Biblia en algunas Biblias, que dice Revelación de San Juan el Divino. Eso fue escrito por hombres. No forma parte de la Biblia, es solo un título que los hombres escribieron sobre el libro. No es la revelación de San Juan el Divino. Y Juan no era divino de todos modos. Es la revelación de Jesucristo, no de Juan. Así que comienza así, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio. Notarán que Él no es el autor, sino Dios. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Pero Dios es la cabeza de Cristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Apocalipsis 1, versículo 1. Ahora bien, sus siervos son aquellos a quienes Él ha llamado y que le sirven. Aquellos que se han rendido a Él. En otras palabras, aquellos que tienen su Espíritu Santo, le obedecen, se han convertido y pertenecen a la iglesia, la verdadera iglesia de Dios. Así que esto no es para el mundo. Y el mundo no entiende el libro del Apocalipsis. No les revela nada. No pueden entenderlo porque la mayor parte del libro está escrito en lenguaje simbólico. ¿Pero quién lo revela? Apocalipsis. Significa revelar. Abrir. No cerrar. Pero es un libro que ha permanecido cerrado al mundo y no pueden entenderlo en absoluto. Los protestantes tienen diversas interpretaciones del Apocalipsis. Y creo que están totalmente equivocados. Los católicos lo guardan en silencio porque dice demasiadas cosas sobre ellos que no quieren que la gente sepa. La revelación de Jesucristo. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 1, versículo 1. De eso se trata el libro. Pero quien revela es Cristo. Y no se revela realmente en el libro porque está en símbolos. Y hasta que los símbolos se aclaren y alguien nos diga qué representa cada uno, no se sabe de qué se trata. Ahora, al llegar al versículo 10, encontramos el tema central de todo el libro, donde Juan, quien lo escribe, vemos que Dios se lo dio a Cristo, Él lo envió y lo manifestó a su siervo Juan, quien dio testimonio, es decir, lo escribió en un libro,
de las cosas que vio y oyó, etc. Apocalipsis 1, versículos 1 y 2, parafraseado. Ahora bien, todo lo que vio eran símbolos. Y alguien tiene que revelar su significado. Y Cristo es el único que puede revelarlo. Ahora Juan continúa y dice en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu. Ahora bien, en el Espíritu significa, en este caso, que estaba en una visión, es como un sueño muy inusual, en una visión. Puede que estuviera completamente despierto, pero en su mente fue llevada a ver cosas que no estaban en la isla de Patmos donde estaba físicamente en el mar Mediterráneo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, Apocalipsis 1, versículo 10. Sería más apropiado decir en el día del Señor si lo hubieran traducido así del griego original. Verán. Estoy leyendo la traducción al español, esto está escrito en griego. Pero el día del Señor es el día del Señor. Y el día del Señor es un tiempo que está justo delante de nosotros. Ahora bien, ese yo necesita ser aclarado. Todo el libro de Apocalipsis trata sobre el día del Señor. Un tiempo en la sociedad humana que aún no hemos alcanzado, pero que deberíamos alcanzar en esta generación, y quizás lo alcancemos. Podríamos comenzar a alcanzar estos eventos en tan solo 1, 5 o 6 años. No digo que lo haremos, solo digo que podríamos. Así que no me malinterpreten y anden diciendo que el Señor Armstrong dijo que llegaremos a todo esto en un año, no dije eso. Pero me han citado mal de esa manera antes y debo ser muy cuidadoso. Ahora, ¿hemos estado durante 6.000 años? Podrías llamarlo el día del hombre. Pero en realidad ha sido el día de Satanás. El día de Satanás el diablo. Satanás el diablo es un antiguo arcángel que fue puesto en esta tierra. Y fue puesto aquí sobre muchos ángeles que habitaron esta tierra antes de que cualquier ser humano hubiera sido creado. Fue puesto en un trono y Dios lo puso en ese trono para administrar el gobierno de Dios sobre esos ángeles. Ahora bien, el gobierno de Dios se basa en una ley que se puede resumir en una palabra, amor. Amor. Y eso es amor hacia Dios. Lo que significa obediencia a Dios. Así como amor hacia Dios. Y también significa amor hacia tus semejantes. En ese caso, en su caso hacia otros ángeles. Y todo el gobierno de Dios se basa en ese principio. Pero este Lucifer era tan brillantemente hermoso que su belleza se le subió a la cabeza y se volvió vanidoso, lleno de vanidad. Y pensó, miren qué grande soy. Y ahí arriba está Dios. Pero él tiene más bienes raíces que yo solo tengo esta tierra y él tiene todo el resto del universo. Así que dijo, subiré. Exaltaré mi trono sobre Dios y todos sus ángeles. Isaías 14, versículos 13 y 14 parafraseado. Tenía ángeles bajo su mando aquí abajo. Quizás le llevó millones de años convertir a sus ángeles de la obediencia a Dios a la rebelión contra él. Pero lo logró. Y la Biblia no registra cómo ni cuánto tiempo tardó. Si Dios quiere que lo sepamos, nos lo revelará algún día. Pero todavía no. Se organizaron en un ejército para intentar dar un golpe de estado al gobierno de Dios sobre todo el universo. Subieron al cielo para derrocar a Dios de su trono. Descubrieron que el Creador era más grande que todo lo creado y fueron enviados de vuelta a la tierra, donde este arcángel Lucifer, que estaba sentado en ese trono, se transformó en Satanás el diablo. Y Satanás significa adversario, enemigo. Y los ángeles que estaban con él se convirtieron en demonios. Sus mentes estaban distorsionadas y retorcidas. Lucifer había sido perfecto en todos sus caminos tal como Dios lo creó. Hasta que se halló iniquidad en él. Como lees en el capítulo 28 de Ezequiel. Pero ahora el gobierno de Dios había sido interrumpido en la tierra y un gobierno diferente lo había suplantado. Ahora bien, el gobierno siempre se basa en una ley.
y una ley es simplemente una forma de conducta humana o una forma de conducta o de vida, las reglas que regulan el rendimiento. He dicho que las reglas de un partido de béisbol o de baloncesto podrían llamarse las leyes de ese juego. Porque las reglas regulan la conducta mientras se juega el juego. Cómo se juega y sobre la conducta. Y siempre hay sanciones si se las viola la ley tiene sanciones. Siempre las tiene. Ahora bien, todo gobierno se basa en una ley fundamental. El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, se basa en la ley fundamental que llamamos Constitución de los Estados Unidos. Y ahora este mundo estaba gobernado por Satanás en un trono donde Dios lo puso en la tierra. Y se regía por la ley de Satanás, que es la vanidad. Me amo más que a ti. Egoísmo. Egocentrismo. La forma de obtener y recibir en lugar de dar. Cooperar. Compartir y preocuparse amorosamente por el bien de los demás. Así que había un gobierno aquí en la tierra. Justo esta mañana, mientras preparaba lo que diría esta tarde, algo me vino a la mente y lo anoté. Lo tengo aquí. Puedo leerlo. Creo que casi se puede leer ahí abajo, tengo que hacerlo así de grande para poder leerlo. Adán fue creado por Dios en la tierra después de todo esto. Dios decidió crear a los seres humanos y comenzó con un hombre, Adán fue creado del polvo de la tierra. Y así, Adán llegó a esta tierra por creación, a un mundo de Satanás, con Satanás sentado en el trono gobernándolo. Y gobernándolo con un gobierno. ¿Qué es su gobierno? Su forma de vida. ¿Qué es la ley de la rebelión? De la competencia y la lucha. La ley del odio. La ley de la destrucción en lugar de la construcción o la creación, justo lo opuesto al camino de Dios, del amor propio. El deseo propio. Ahora bien, Adán fue creado y llegó a un mundo así. He dicho que has visto películas y llegas cuando ya está muy avanzado y no sabes qué pasó antes ni cómo él llegó a ser como lo ves en ese momento. Y no sabes qué está pasando. No puedes. Bueno. El viejo dicho de que no puedes entender ni pies ni cabeza lo que estás viendo. Bueno. Así debió haber sido con Adán. Vino a la tierra cuando había una ley que se administraba en esta tierra y la ley era de odio, de rebelión, de egocentrismo, de vanidad, de todas esas cosas. Ahora bien, Dios lo creó y lo puso en el jardín del Edén y había dos árboles simbólicos en el jardín del Edén y he dicho esto muchísimas veces y probablemente seguiré hablando de esos dos árboles. Uno era el árbol de la vida. Ahora bien, Dios no hizo inmortal a Adán. Satanás y todos sus ángeles que se convirtieron en demonios fueron hechos inmortales. Son seres espirituales. No pueden morir. Vivirán para siempre. No tienen que respirar aire, no tienen sangre circulante que pueda derramarse y causarles la muerte. Pero han seguido un camino equivocado. Y así es como la tierra gobierna. Y Adán fue puesto en la tierra. Dios le explicó un poco. No creo que hubiera tiempo suficiente que Dios pudiera haberse tomado más tiempo. Pero no lo hizo, para entrar en más detalles. No creo que Adán supiera mucho al respecto. Pero vio que había dos caminos de vida. Uno está representado por este árbol de la vida. Haber tomado del árbol de la vida. Bueno. Déjenme ver cómo lo escribí aquí. Creo que voy a necesitar una lupa. Él solo tenía una existencia temporal. Pero se le ofreció la vida inmortal si escogía el camino de vida de Dios o la ley de Dios. ¿Qué es el amor? En lugar del camino que existía en la tierra bajo Lucifer. Y si hubiera escogido el camino de vida de Dios, Dios le habría permitido tomar el trono en lugar de Satanás. Pero si hubiera escogido ese árbol, eso significaría que Dios habría puesto su espíritu en Adán. Eso significaría la mente de Dios, que una mente es una actitud de amor hacia los demás. Es una actitud de amor a Dios y obediencia a Dios.
Es una actitud de amor y preocupación amorosa por el bien y el bienestar de los demás. Ahora bien, Dios quiso que este Adán se reprodujera y tuviera hijos hasta que hubiera mucha gente en la tierra. Y parte de esa ley es tener amor por todos los demás. Así como, ante todo, el amor hacia Dios, que significaría obediencia a Dios y a su camino, que es el camino del amor, el camino de la generosidad, el camino de la cooperación y la ayuda, etc. Ahora bien, el otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, lo representaba siguiendo la mentalidad que tenía. Ahora bien, tenía una mente, y para tener una mente en absoluto se requería un espíritu humano en él para capacitar a un cerebro físico para pensar. Para capacitar a un cerebro físico para tener conocimiento y almacenar ese conocimiento y utilizar esto y aquello y el otro pequeño punto de conocimiento y combinarlos en un proceso que llamamos pensar y razonar. Y tener actitudes de bien o de mal. Ahora bien, él ya tenía eso. Tenía la oportunidad de tener actitudes de bien o de mal. Pero este espíritu que tenía era solo un espíritu humano. Ahora permítanme decir en este punto que hay al menos 3 niveles de espíritu y uno difiere del otro. El más alto de todos es el Espíritu de Dios y Dios es un espíritu como leen en Juan 4, versículo 24. Hay otro tipo de espíritu del cual están compuestos los ángeles. Están hechos de espíritu, pero es un tipo de espíritu que no está al mismo nivel que el Espíritu de Dios. Ahora hay un tercer tipo de espíritu que Dios puso en el hombre que no está en un nivel tan alto como el espíritu del ángel. Y eso le dio al hombre una mente que no está al mismo nivel o es igual a la mente de los ángeles o de este Lucifer. Y por supuesto sus mentes no son iguales a la de Dios. Y la base de toda mente es el espíritu de todos modos. Si hubiera tomado el árbol de la vida, ¿habría elegido que la mente de Dios le fuera inyectada por el Espíritu de Dios? Lo que significaba una actitud de amor, de obediencia a Dios, del camino de Dios según la ley de Dios. Ahora, eligió el otro árbol que era el árbol del bien y del mal. Y con ello vino la influencia de Satanás, porque se rebeló contra Dios al desobedecerlo y tomar lo que Dios le ordenó no tomar. Y Dios dijo que la pena sería la muerte. Y siguió a Satanás, quien engañó a su esposa. Y la siguió al tomar del fruto prohibido del árbol prohibido, lo que significó que quedó cautivo de Satanás. Satanás lo secuestró y le inyectó un poco de la maldad de Satanás, así como cualquier bondad humana que pudiera tener, pero un nivel inferior al de Dios. ¿Y entonces qué sucedió? Entonces, cuando Adán tomó esta decisión, Dios cerró el árbol de la vida hasta que viniera Jesucristo, el segundo Adán. Encontramos profecías sobre la venida del segundo Adán en Isaías 7, versículo 14 y 15. Hace una semana, en Jerusalén, leí esto porque había judíos allí. En especial, una señora que enseñaba la Biblia en hebreo, es decir, el Antiguo Testamento, y quería que conociera estos pasajes. Uno era Isaías 7, versículos 14 y 15, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, Isaías 7, versículo 14. Que significa Dios con nosotros. Un ser humano nacido de una mujer virgen sería Dios encarnado. Y eso está en su Biblia. Y estoy seguro de que ella le susurraba a su compañero, ¿qué son esos pasajes? Anótalos. Quiero saberlos. Sin embargo, no creo que haya cambiado nada. Luego le pedí al señor Dean que me los leyera porque no podía leerlos. Isaías 9, versículos 6 y 7 que el Mesías vendría como un bebé. Crecería y el gobierno recaería sobre sus hombros. Crecería desde niño. Se le llamaría Dios poderoso, admirable, consejero y nombres maravillosos como esos. Y entonces asumiría el gobierno de toda la tierra y gobernaría por los siglos de los siglos.
¿Qué harán los judíos que rechazan a Jesucristo con pasajes como ese en su Biblia? Bueno, solo puedo citar los pasajes y... simplemente, depende de ellos lo que haga con ellos, es algo entre ellos y Dios. No entre ellos y yo. Luego, leímos los primeros 5 versículos de Isaías 53, si quieren anotarlos y estudiarlos al llegar a casa. Allí habla de la venida del Mesías. De que tuvo que cargar con nuestros pecados y de cómo fue azotado. Un varón de dolores, experimentado en quebranto y todo eso. Quería que algunos judíos presentes escucharan eso, y estaban entre la audiencia el sábado pasado. La civilización comenzó con este Adán, influenciada por Satanás, y Dios le quitó el espíritu y la vida eterna. Y la mente de Dios se apartó de la humanidad. Así nacieron los 2 primeros varones. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. El primero se convirtió en asesino y mentiroso, y mató a su hermano incluso después de que Dios le había hablado y advertido. Sin embargo, cuando Dios cerró el árbol de la vida, quiero que lo recuerden y lo conserven. Dios cerró la salvación y la cerrojó para todo el mundo hasta que venga Cristo. No se ofreció salvación. Pregúntenle al protestante promedio que dice este es el día de salvación y el único día y Dios está tratando de salvar a todos. ¿Qué hacía Dios antes de que viniera Jesús? ¿Cuándo comenzó la salvación? Y verán que no pueden responder. Dirán, bueno, nunca pensé en eso. No. Nunca lo hicieron. Porque no podían estar más equivocados de lo que están. La salvación estaba vedada al mundo. Ahora bien, Dios seguía hablando con la gente del mundo para que vivieran rectamente aunque no tuvieran su Espíritu Santo. Le advirtió a Caín que hiciera lo correcto en lugar de pelear con su hermano. Pero él siguió adelante. Peleó y lo mató. Y luego no mostró una actitud correcta. No se arrepintió. Solo se quejó y dijo que Dios no era justo. Su castigo fue más de lo que podía soportar, acusó a Dios. Y así continuó la civilización. Ahora bien, no fue mucho tiempo. Unos 1500 años, eso no es mucho tiempo a los ojos de Dios. Por supuesto, Adán vivió 930 años. Eso se acerca al primer millar. Y luego, aproximadamente 1500 años, toda la humanidad había ido por el camino equivocado. Excepto posiblemente el hombre. Noé. Y por amor a Noé y para mantener viva a la humanidad, Dios tomó a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus esposas en el arca y ahogó a todos los demás en la tierra. Pero Dios ya había designado. Estaba designado para los hombres que murieran una sola vez. Y después de esto el juicio, Hebreos 9, versículo 27. Y entonces Dios sabía entonces que así como en Adán todos iban a morir, en Cristo que vendría después, todos serían vivificados. Primera de Corintios 15, versículo 22. Lo mismo todos. Comenzando con Caín, Abel, Set y toda esa gente se ahogó en el diluvio. Todos volverán a la vida mortal. No a la vida inmortal, sino a la vida mortal ordinaria, como antes. Y serán juzgados. Pero cuando lo sean, serán sentenciados a muerte. Y cuando sean sentenciados a muerte, descubrirán que su pena de muerte ya ha sido pagada por Jesucristo, pero solo se les aplicará si se arrepienten y comienzan a vivir según el camino de Dios, como debieron haberlo hecho desde el principio. Y se apartan del pecado que les ha traído esta pena. Así que ese es el plan maestro de Dios. Dios salvará al mundo, o a la mayor parte de él. No significa a todos los que lo habitan. Bueno. Después de eso llegaron a la Torre de Babel. Y Nimrod había fundado la ciudad de Babilonia y luego Nínive, Accad, Calne y otras ciudades. Y más tarde se desarrollaron naciones, primero ciudades-estado,
luego naciones que incluían varias ciudades. Luego surgió un imperio mundial 600 años antes de Cristo, formado por el rey Nabucodonosor del imperio caldeo. Y fue el primer imperio del mundo. Y se desarrolló una civilización mundial que incluía este sistema financiero que mencioné al principio esta tarde. Dios le dio una profecía a Daniel. Voy a leerla ahora. Y se relaciona con los capítulos 13 y 17 del Apocalipsis, que son capítulos insertados y los veremos más adelante. Permítanme leerles algo. Daniel. El segundo capítulo. Este rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Tenía adivinos, hechiceros, astrólogos, etc. Así que los llamó y los retó a que le dijeran lo que soñaba. Bueno, dijeron que ningún hombre podría decirle lo que soñó. Si le decían qué era el sueño, intentarían decirle qué significaba. Claro que podían inventarlo. Quería que incluso le dijeran lo que soñó. Y dijeron que nadie podía hacerlo, solo Dios podía hacerlo. Entonces llamaron a Daniel y Daniel dijo que el Dios del cielo revelaría el secreto y lo hizo a través de él, de lo que sucedería en los últimos días de toda la civilización de esta tierra. De este mundo. Entonces Daniel fue ante el rey, dijo, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, y eso está en el versículo 31 del segundo capítulo. Versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estabas viendo, dijo Daniel, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, en otras palabras, de manera sobrenatural, no por ningún ser humano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, que formaban esta imagen, todos fueron desmenuzados a una, y se convirtieron en tamo de la era del verano, y el viento se los llevó sin que hubiera lugar para ellos. Y la piedra que hirió a la imagen se convirtió en un gran monte, y aquí. Monte es un tipo y se usa a lo largo de la Biblia en lenguaje simbólico para representar una nación, un gran monte sería una gran nación. Y llenó toda la tierra. Este es el sueño, y diremos su interpretación. Daniel 2, versículos del 31 al 36 parafraseado. Nabucodonosor sabía que ese era el sueño. Así que ahora podía creer que Daniel decía la verdad sobre la interpretación. Sabía que nadie más que Dios podría haberlo revelado. Así que continuó, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y gloria. Daniel 2, versículo 37. Esto se usó para mostrarle al primer emperador mundial que Dios gobierna. Que Dios le dio el reino. Que Dios era mayor que él y gobernaba sobre todo. Dios aún gobernaba la tierra. Pero permitió que Lucifer, a quien colocó en el trono, continuara allí. Y Satanás sigue allí hasta el día de hoy solo porque Dios lo permite. Dios podría haber intervenido, pero nunca lo hizo. Tiene un propósito y lo cumplirá. Y ese propósito habría sido frustrado si hubiera eliminado a Satanás en ese momento. Continuó en el versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos. En parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Será un reino dividido. Daniel 2, versículo 41. Como ven, esa parte de la imagen representaba un reino. Había dicho que Nabucodonosor era la cabeza de oro y que otro reino vendría después de él, el imperio persa. Luego el imperio greco-macedonio y, más tarde, el imperio romano. Así que el reino final, el imperio romano, estaba representado por este hierro. El reino será dividido. Se ven las dos piernas y las había, y tenían una capital en Roma y otra en Constantinopla.
El reino tenía incluso 2 capitales. Pero habrá en él algo de la fuerza del hierro. Tal como viste el hierro mezclado con barro cocido. Daniel 2, versículo 41. Pero no iba a permanecer. No leeré esos otros versículos ahora mismo, sino que voy al versículo 44. Y en los días de estos reyes, esos dedos de los pies que representan una nación que se formará, como les dije, en Europa cuando se unen. Ahora están intentando formarla. Y esta crisis económica podría ser lo que los hunda en ella. Y en los días de estos reyes, los que podrían surgir en el próximo año, 2 o 3, o lo que sea, el Dios del cielo establecerá un reino, en sus días. Dios establecerá un reino que, por supuesto, será el reino de Dios, que no será jamás destruido, ni será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, los reinos que estarán en Europa y los que están en la tierra hoy. Y él permanecerá para siempre. Daniel 2, versículo 44. Ese será el reino de Dios. Y todo el Evangelio de Jesucristo trataba sobre el reino de Dios, ese era su Evangelio. Así que su Evangelio comenzó de alguna manera con antelación en el 2º capítulo de Daniel. Veamos. A continuación, Daniel tuvo un sueño. Así que quiero abordar eso a continuación. En el 7º capítulo de Daniel, el sueño de Daniel vio prácticamente lo mismo, pero añade un punto muy importante. Vio 4 grandes animales salvajes o bestias que subían del mar, diferentes entre sí, y el primero era como un león, el rey de las bestias, y el versículo 5. Y he aquí otra bestia. Una segunda, semejante a un oso, y ese era el imperio persa. Como veremos más adelante, y luego el versículo 6. Después de esto miré. Y he aquí otra. Semejante a un leopardo, que tenía en sus lomos 4 alas, que representan la velocidad de volar por el aire más rápido que la que se puede ir por tierra. La bestia también tenía 4 cabezas, y se le dio dominio. Después de esto vi de noche, ese era el imperio greco-macedonio. Y, después de esto vi en las visiones nocturnas, y he aquí una 4ª bestia. Espantosa y terrible. Y extremadamente fuerte, y tenía grandes dientes de hierro, que representan el hierro de las piernas que era el imperio romano con sus 2 divisiones, y tenía 10 cuernos. Daniel 7, versículos del 5 al 7 parafraseado. Ahora Daniel continúa en el versículo 8. Estaba observando los cuernos. Y he aquí, otro cuerno pequeño surgió entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Daniel 7, versículo 8. Más adelante veremos que identifica al león como el imperio caldeo, al oso como el imperio persa. Y así sucesivamente. Entre estos surgió este cuerno pequeño, que era el papado o la Iglesia Católica Romana. Y esto se remonta a la época del Imperio Romano cuando los 4 primeros cuernos, que representaban las etapas del gobierno, fueron arrancados, los érulos, los ostrogodos y los vándalos. Y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7, versículo 8. Esto se refiere al papado, continúa en el versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes, o usa el término intercambiable entre reyes y reinos o gobiernos, que surgirán de la tierra. Pero los santos, ahora bien. Este es el punto que quiero que entiendan. Que se añade aquí, añade la idea de la venida de la Iglesia Católica Romana y ahora. Los santos del Altísimo tomarán el reino y lo poseerán para siempre. Por los siglos de los siglos. Daniel 7. Versículos 17 y 18. Ahora bien, Cristo es la piedra que herirá los pies de la imagen. Pero cuando Él venga y destruya todo esto, los santos tomarán el reino bajo Cristo. Daniel 2 muestra la venida de Cristo, Daniel 7 muestra a los santos tomando el reino con y bajo Cristo. Dios había profetizado en Joel
capítulo 2, versículo 28. Y después de esto, si leen los versículos anteriores en el contexto, se refería a la segunda venida de Cristo y al reino de Dios. Es decir, después de la venida de Cristo, eso es exactamente a lo que se refiere si comprenden el contexto completo. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2, versículo 28. Así que hubo una profecía de que Dios más tarde, y por supuesto, el tiempo es después de la segunda venida de Cristo, aún está por venir, derramaría su espíritu sobre toda carne. Eso aún no ha sucedido. Les mostraré cómo Dios ha derramado su espíritu sobre aquellos que ha llamado a la iglesia. Ahora tenemos que llegar a eso. Así que, a su debido tiempo, llegó el segundo Adán. Jesucristo, nacido como un bebé. Como se menciona en las profecías de Isaías 7 y 9, dijo, edificaré mi iglesia. Mateo 16, versículo 18. Iglesia proviene del griego eclesia y significa los llamados. La iglesia son aquellos que son llamados a salir de este mundo que se derrumbará y será destruido. Todas esas naciones serán destruidas en la segunda venida de Cristo. Los santos tomarán y poseerán el reino. Por eso, la iglesia también es llamada las primicias de la salvación de Dios. Dios aún no ha salvado a la gente. Hizo una excepción y dio su Espíritu Santo a los profetas del Antiguo Testamento porque formaban parte del fundamento de la iglesia, nacidos mucho antes. Pero, por lo demás, el antiguo Israel no tenía salvación. Los profetas necesitaban el Espíritu Santo para escribir parte de la Biblia para la iglesia, para enseñarle. Así, la iglesia, a su debido tiempo, podrá enseñar a otros en la segunda venida de Cristo, cuando finalmente se establezca el reino de Dios. Jesús, al venir, era el segundo Adán y nació con el Espíritu Santo, el primer Adán no. El primer Adán tuvo que elegir, el segundo Adán no. Ya tenía el Espíritu Santo, nació por él y con él. Poseía el Espíritu de Dios y la mente de Dios, así como el espíritu humano. Lo que le dio la mente humana, ahora, desde su nacimiento, poseía la mente de Dios. Él vino para dar inicio al mundo de Dios, otro mundo. Una civilización completamente distinta. Así, la iglesia fue la primicia de la salvación de Dios. Dios había cerrado el camino a la salvación cuando Adán tomó su decisión hace 6.000 años. Leen eso en Génesis, capítulo 3, versículos 22 al 24. Y el Espíritu Santo sigue cerrado al mundo. Solo está abierto a los miembros de la iglesia, a los que Dios ha llamado. Jesús dijo en Juan 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Juan 6, versículo 44. Tienen que ser elegidos, y nosotros somos una generación elegida. El resto del mundo no lo es. Volvemos al libro de Apocalipsis. Y en los capítulos 2 y 3, encontramos una profecía sobre la iglesia. Los capítulos 2 y 3 muestran a la iglesia en 7 épocas o 7 eras diferentes. Y ahora estamos en la sexta era de ese tiempo, la era de Filadelfia. Les hablaré de la séptima más adelante. Creo que tendremos tiempo. A ver cómo va el tiempo. Ahora, en Apocalipsis 4 y 5, capítulos 4 y 5, Juan presenta su visión en el cielo. Y hay uno sentado en el trono, que es Dios Padre. Y en su mano derecha hay un libro, este Apocalipsis, que dice lo que va a suceder. Pero nadie puede abrirlo. En aquellos días, los libros se enrollaban como un pergamino. En lugar de páginas como las que tenemos hoy, estaba sellado con 7 sellos,
así que no se podía desenrollar ni abrir. Y nadie fue hallado digno de abrirlo, en otras palabras, nadie podía entenderlo. Nadie podía abrirlo al entendimiento. Y luego hay uno delante del trono, y ese era el Cordero de Dios, y ese, por supuesto, era Jesucristo. Y él, y solo él, fue hallado digno de abrir los sellos para que pudiéramos leer, explicar y revelar el significado del libro. Y el libro debía mostrarnos cosas que pronto sucederán en estos últimos días. Y el tema central era el día del Señor cuando Dios intervendrá. Hemos estado en el día de Satanás. Les he estado mostrando eso de principio a fin. Adán fue tomado cautivo por Satanás. Jesús vino y pagó el precio del rescate. Pero la gente no quería volver a su Padre o Dios potencial. Prefirieron seguir con el camino de vanidad, lujuria y avaricia, egoísmo, rebelión y destrucción, envidia y celos de Satanás, tratando de vengarse, herir y dañar, destruir en lugar de construir. Y el mundo ha seguido así. Ahora hay bien en el mundo, junto con maldad. Pero el bien no es tan bueno como Dios. Es un bien en un nivel inferior. Así que ahora llegamos a Apocalipsis 6. Jesús vino y tomó el libro de la diestra de Dios Padre en Apocalipsis 5. Y ahora puede comenzar a abrirlo. Pero incluso cuando lo abre, vemos cosas que aún no ha revelado. Ahora llegamos a Apocalipsis 6 y necesitamos llegar a los primeros 8 versículos, comenzando con el versículo 1. Y vi, Juan lo escribe, cuando el Cordero, Jesús, abrió uno de los sellos. Y miré, versículo 2. Y he aquí un caballo blanco, lo primero que vio fue un caballo blanco con alguien sentado sobre él, y el que lo montaba tenía un arco, y se le dio una corona, ahora note que tenía una corona, y salió venciendo, y para vencer. Apocalipsis 6, versículos 1 y 2. ¿Quién era el que estaba en el caballo blanco? No se lo dice aquí. Pero recuerde que Jesucristo es el revelador y Jesús tiene que revelarlo, no lo reveló aquí en este libro. Pero sí lo hizo en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Así que llegaremos a eso en un momento. Pero leamos primero los otros sellos. Y cuando abrió el segundo sello, Juan miró. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba se le dio poder para quitar la paz de la tierra y para que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. En otras palabras, la espada mata, quita la paz, es decir, un tiempo de guerra. Así que, lo segundo fue la guerra. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, esto es lo que Juan vio en su visión. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Qué representaba eso? Una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario, en otras palabras, escasez de alimento, que denota hambruna, y no dañes el aceite ni el vino. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré. Y he aquí un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y se le dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6, versículos del 5 al 8. Ahora, veamos. Aclaremos todo esto. Volvamos a Mateo 24, donde Jesús comienza a explicar el significado de esos símbolos. En Mateo 24, comenzamos con el primer versículo. Y Jesús salió, había estado en el templo, salió, y se fue del templo, y sus discípulos se acercaron a él para mostrarle los edificios del templo. Ahora están afuera del templo observando los edificios. Y Jesús les dijo, ¿no ven todo esto? Es decir,
¿Los edificios del templo? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24, versículos 1 y 2. Y más tarde, mientras estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él. Marcos muestra que 4 de los discípulos se acercaron y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Les había mostrado los edificios del templo y les había dicho que serían destruidos. ¿Cuándo serán estas cosas? Y, preguntan algo más: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24, versículo 3. El templo sería derribado y destruido en el año 70 después de Cristo. Pero el fin del mundo no llegaría hasta 1900 años después. Pero ellos no lo sabían. Los discípulos pensaron, como se lee en otros pasajes del Nuevo Testamento, como creían que el reino de Dios vendría inmediatamente durante su vida. Así que le preguntaron, lo juntan y le preguntan sobre la señal de su segunda venida. Respondió Jesús y les dijo: «Esto no es para ustedes ni para mí». Esto es lo que les dijo entonces: «Mirad que nadie os engañe». Esto les fue dirigido allá por el año 31 después de Cristo. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 24, versículos 4 y 5. Venían predicando un evangelio sobre la persona de Cristo, afirmando que Jesús era el Cristo. Al principio, los judíos rechazaron a Jesús y dijeron que era un impostor, que no era el Mesías ni el Cristo. Cristo significa Mesías. Y los 12 apóstoles, su primera predicación tuvo que ser para demostrar que él era el Mesías. Porque llevaban 3 años y medio viviendo y, tras su muerte, habían estado con él 40 días después de su resurrección. Y fueron testigos presenciales de que él era el Mesías. Porque Dios lo había resucitado. Y dijo que después de 3 días y 3 noches resucitaría. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Ahora bien, porque, dijo, muchos vendrán en mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oiréis, aquellos discípulos de aquel entonces, de guerras y rumores de guerras, no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24, versículos 5 y 6. Le habían preguntado sobre el tiempo del fin y el fin del mundo, y él les dijo que no ocurriría mientras ellos vivieran. No lo sabían. Pensaban que ocurriría. Ahora les dijo claramente que no ocurriría. Porque, ahora al final, se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Mateo 24, versículo 7. No era nación contra nación entonces. Los romanos la ocuparon y entraron en su propio territorio para destruir el templo de Jerusalén y gobernar a los judíos. No era nación contra nación en aquel entonces, pero al final ocurriría. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y habrá, ahora viene y preludiará ese tiempo, hambrunas. Ahí está la guerra nación contra nación y reino contra reino. ¿Qué era el caballo rojo? El segundo jinete. ¿El tercer jinete? El caballo negro. Era el hambre, fíjense. Y habrá hambrunas. Y, después, pestilencias. Mateo 24, versículo 7. Ese era el caballo pálido. Pestilencias como resultado del hambre que mata a la gente. Ya hemos tenido anticipo de eso. Pero lo real aún está por venir y será terrible cuando suceda. Y ocurrirá en el momento de la gran tribulación. La parte principal de la tribulación será una guerra nuclear. Todo esto es principio de dolores, ahora. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos se escandalizarán entonces, se traicionarán y se odiarán unos a otros. Y surgirán muchos falsos profetas, que dirán que Jesús era el Cristo y engañarán a la gente. Y engañarán a muchos. Y por multiplicarse la iniquidad,
el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, versículos del 8 al 13, ahora empieza a hablar del fin. Y este evangelio del reino. Mateo 24, versículo 14, el evangelio que predicó sobre el reino de Dios. Mientras tanto, no predicaban el evangelio del reino. Predicaban simplemente que Jesús era el Cristo. Nada más. Y eso ha estado sucediendo durante 1900 años. Comenzó, como leen en el primer capítulo, versículos 6 y 7 de Gálatas, ya habían recurrido a otro evangelio. No al evangelio del reino, sino a un evangelio acerca de Cristo. No al evangelio de Cristo. Y precisamente 1900 años después, es decir, un siglo de ciclos de tiempo, Dios abrió para mí la estación de radio más poderosa del mundo, que era Radio Luxemburgo, en el corazón de Europa. Y el verdadero evangelio del reino comenzó a llegar a todo el mundo. Ahora leen aquí, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, solo como testimonio, y entonces vendrá el fin del mundo. Mateo 24, versículo 14. Y la segunda venida de Cristo. Porque entonces, cuando lleguemos a ese momento, habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá jamás. Y si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, y los escogidos son aquellos a quienes Dios ha llamado, la Iglesia, las primicias. Es decir, esta Iglesia, por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Mateo 24, versículos 21 y 22, ahora, veamos un momento más adelante, inmediatamente. En el versículo 29, inmediatamente, en el versículo 29. Inmediatamente. Después de la tribulación de aquellos días, vendrá un tiempo cuando el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, versículos 29 y 30, ahí es donde Jesús explicaba sobre esos sellos. El primer sello, el caballo blanco, eran los falsos profetas. El sello rojo representaba la guerra que vendría en ese tiempo. Y más tarde, cerca del final, habría guerras de nación contra nación, luego, una gran hambruna y, como resultado de ella, pestilencia. Y ahora, en el tiempo del fin, justo antes de eso, se proclamaría el Evangelio del Reino. Y esta iglesia ha estado haciendo eso y no se extendió hasta que nació esta era de Filadelfia de la iglesia. Y Dios la ha levantado con ese propósito, y también para preparar un pueblo para la venida de Cristo, para estar entre los santos que gobernarán con él y tomarán el reino para siempre. Ahora volvamos a leer Apocalipsis 6, comenzando con el versículo 9. Y cuando abrió el quinto sello, los primeros 4, como saben, eran el falso Cristo con el evangelio falso, la guerra, el hambre, la peste y ahora venía la gran tribulación. Así que fíjense aquí, cuando abrió el quinto sello es el siguiente después de los 4 jinetes. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios, en otras palabras, los mártires. Y clamaron a gran voz, ahora ya están muertos. Pero parecen estar clamando, diciendo, ¿hasta cuándo? Señor, santo y verdadero, no juzgas si vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Esos fueron los mártires que fueron asesinados en la época de los apóstoles y en la Edad Media. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, y eso fue en sus tumbas.
donde descansaban, muertos, hasta que también sus consiervos y sus hermanos, que deberían serán muertos como lo fueron. Apocalipsis 6, versículos del 9 al 11. Esos son los que están aquí en este último tiempo. Habrá otro martirio de santos y ocurrirá durante la gran tribulación. Y miré cuando abrió el sexto sello. Ahora bien, dije en el sexto sello después de la gran tribulación, ¿qué sucedería? Iban a ver al Hijo del Hombre en el cielo inmediatamente después de la tribulación y luego eso resultaría en que finalmente el sol y la luna se oscurecerían y luego Cristo vendría. Ahora note aquí en Apocalipsis lo mismo. Y miré cuando abrió el sexto sello. Y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se volvió tan negro como el silicio. Y la luna se volvió como sangre, ya no darían su luz. Eso está por suceder, y las estrellas del cielo, tal como Mateo 24. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrollaba, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Apocalipsis 6, versículos del 12 al 15. Hasta las rocas para caer sobre ellas y ocultarlas del rostro de aquel que vieron sentado en el trono. Este es el momento en que ven arriba en el cielo e incluso ven la señal de la venida de Cristo justo antes de que Él venga. Ahora, esto nos lleva al séptimo capítulo del libro de Apocalipsis. Quiero leer solo un poco de eso y creo que no tendremos tiempo para continuar. Pero sí quiero leer un poco del séptimo capítulo de Apocalipsis. Y todavía tengo tiempo. Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Apocalipsis 7, versículo 1. Ahora bien, estos son los plagas de las trompetas. El tiempo de las plagas de las trompetas ha llegado a medida que siguen leyendo. Si siguen leyendo después de esto, y se toca una trompeta, así que estos vientos representan los vientos que soplan en estas trompetas. Y son plagas que vendrán al comienzo del día del Señor. De eso trata el libro de Apocalipsis. El día del Señor. Y desde el principio, Dios detiene estas plagas. Ahora bien, las plagas vienen de Dios. La gran tribulación en realidad es el resultado de la ira y el enojo de Satanás. La gran tribulación vino debido a los pecados del mundo. Pero las plagas que siguen, Dios las enviará. Ahora quiero que observen lo que sucederá justo antes de que lleguen las plagas de Dios. La gran tribulación ya ha terminado. Y vi a otro ángel que subía del oriente. Y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, haced daño. No la tierra, ni el mar, estas plagas habían afectado a la tierra y al mar en lugar de a las personas. Ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7, versículos 2 y 3. Ahora quiero que noten que ya eran siervos de Dios. Esa es la iglesia y es la era de Filadelfia de la iglesia. Y hay otros 2 pasajes en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 12 y también en el tercer capítulo, que muestran que la iglesia y que esta era de la iglesia serán llevadas a un lugar de protección y seguridad de la gran tribulación. No habrán tenido que pasar por la gran tribulación ni sufrir en ella. Pero son siervos de Dios, lo cual demuestra que es la iglesia la que sirve a Dios. Y hoy el número de los sellados, 144,000. Apocalipsis 7, versículo 4, y no nos tomaremos el tiempo de leer todo eso. Pero eran 12,000 de cada una de las tribus y Dan quedó fuera. Pero José tenía las 2 tribus de Efraín y Manasés. Así que todavía hay 12 tribus. Ahora después de esto miré. Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus,
pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Apocalipsis 7, versículo 9. Esa es la justicia de los santos. Ahora bien, estas son otras personas que son justas y que serán protegidas de las plagas de Dios, tal como los hijos de Israel fueron protegidos de las plagas de Dios en los días de Moisés, cuando las plagas venían sobre el faraón de Egipto, y palmas en sus manos. Apocalipsis 7, versículo 9. Ahora bien, no leeré cada versículo y saltaré ahora al versículo 13. Y 1, veamos, y entonces uno de los ancianos respondió, diciéndome, ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas, esta innumerable multitud y de dónde vinieron? ¿Y de dónde vinieron? Y le dije, Señor, tú lo sabes, en otras palabras. Juan, ¿quién escribe esto? No lo sabía, le dijo al ángel, tú lo sabes. Y él me dijo, Juan escribe, estos son los que salieron dice gran tribulación en la versión King James. Pero otros dicen, la gran tribulación. Apocalipsis 7, versículos 13 y 14, se convirtieron durante la gran tribulación, una multitud innumerable. Hermanos, quiero decirles, constantemente, de vez en cuando, me encuentro con personas que han escuchado nuestro programa de radio durante años y con otros que han leído la pura verdad durante años y nunca hemos sabido de ellos. Han captado esta verdad, no han hecho nada al respecto. Estamos alcanzando a millones. La pura verdad se imprime 7 millones de ejemplares cada mes ahora en 7 idiomas diferentes. Ahora seguramente al menos 2 personas leen cada ejemplar. Y la mayoría de las revistas estiman que 4 personas leen cada ejemplar. ¿Y si lo hacen con otras revistas? Estoy seguro de que lo hacen con la pura verdad. Millones de personas lo escuchan y no hacen nada al respecto. Pero cuando estas cosas sucedan y llegue la gran tribulación que he estado profetizando y nadie más ha predicho. Pero nuestra transmisión televisiva y la revista La Pura Verdad y la revista La Pura Verdad les hemos contado a millones de personas sobre esto. Y cuando realmente suceda, muchos de ellos harán algo al respecto. Y esa es esta innumerable multitud. Ahora bien, no se puede encontrar otra explicación, los 144,000 son las 12 tribus de Israel. Si se vuelve a leer el Nuevo Testamento, se encuentra que en el capítulo 11 de Romanos, todos los antiguos israelitas son separados del árbol de Israel y ya no son, como ramas de un olivo silvestre, injertados en el árbol de Israel. Así pues, los que tienen el Espíritu Santo en la iglesia son espiritualmente Israel. Y los 144,000 simplemente representan a la iglesia. Ahora bien, para decir que son exactamente 12,000 de cada tribu y afirmarlo literalmente, el libro de Apocalipsis está en lenguaje simbólico. Y hay que verlo simbólicamente. Dios no lo va a tomar y luego rechazar después de los 12,000. Rechazar a los 12,000 y al primero, no puede entrar. Así que simplemente representa un número completo. 12 es un número de comienzos y completitud. Y, en consecuencia, representa a la iglesia. Y luego otra multitud innumerable. Ahora, naturalmente, entran a la iglesia. Pero esa será la iglesia de la Odisea, la séptima y última era de la iglesia. Son personas que finalmente entrarán por miedo. Y creo que descubrirán que la mitad de ellos quizás recibirán el Espíritu Santo, pero no se mantendrán. Y a la otra mitad se les acabará el aceite de sus lámparas. En otras palabras, me refiero al capítulo 25 de Mateo y a las 10 vírgenes. Justo antes de la segunda venida de Cristo, esa tiene que ser la iglesia de la Odisea. Son tibios como lo es la iglesia de la Odisea. Entran porque tienen miedo, pero la otra mitad logrará entrar. Y luego se les cerrarán las puertas del reino y la otra mitad quedará fuera. Luego,
A partir del versículo 31 del capítulo 25 de Mateo, se habla del tiempo en que Cristo se sentó en su trono. Todas las naciones estarán delante de él. Él las separará como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y a los de su derecha les dirá, venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino. Heredarán el reino de Dios. Y eso ocurrirá al principio del milenio. Les he dado una rápida perspectiva general desde el principio hasta el reino de Dios y el tiempo del día del Señor. Llevamos 6000 años en el día de Satanás. Hay tantas profecías por cumplir que no me extenderé más por ahora. Pero creo que debemos volver a estudiar las profecías un poco más. Probablemente volveré a profundizar en ellas durante el programa de televisión, porque creo que pronto empezarán a suceder cosas. Pienso que Dios ha retrasado las cosas para que este mensaje pueda salir, pero creo que el tiempo de esa demora está por terminar. Y recuerden, no queda mucho tiempo y somos quienes heredaremos ese reino. Somos llamados como primicias para aprender, no solo para entrar en el reino, sino para que luego podamos gobernar y enseñar. Seremos reyes y sacerdotes, y reinarán en la tierra. Somos los santos que tomaremos el reino y lo poseeremos cuando Cristo venga.